¿El gobierno federal mintió? ¿Mienten los senadores? ¿Se ha violado la Constitución? ¿O estamos interpretando mal la Constitución? Siguen las mismas dudas en el aire y por eso abrimos el debate con el académico experto en Fuerzas Armadas, el doctor Javier Oliva. Bienvenido, Javier. Gracias, buenas noches. Gracias. Y en esta ocasión el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Pues yo les dejaría de saque estas tres preguntas. ¿Alguien miente? ¿Quién miente? ¿O estamos malinterpretando toda la información que se ha debatido en esta semana, Javier? Sí, es evidente que hay un problema de hilación de argumentación en el caso. En los manuales básicos de manejo de crisis señalan que para poder abordarla de manera seria requieres tener un solo vocero. Aquí se han multiplicado los voceros y voceras, se han multiplicado las fuentes de información y desde mi punto de vista no hay un eje rector en la argumentación. Y cuando esto sucede, los rumores, las insidias, las especulaciones, las suposiciones sustituyen a la certeza documentada de la información, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que es muy evidente y que pues en un contexto donde la relación con el gobierno de los Estados Unidos es ciertamente ríspida, sin duda alguna, y en un ambiente pues de desconfianza y de amenazas, me estoy refiriendo a la Casa Blanca, pues eventos como estos me hizo recordar también cuando el portaaviones Nimitz, que ya lo van a desguazar, y fue visto en aguas internacionales en la península, en el sur de la península de Baja California, o los avistamientos de drones en la frontera. Entonces, cuando no se tiene una lógica argumentativa, pues generan este tipo de ambientes y pues tratar de encontrar la lógica argumentativa pues, se vuelve bastante complicado, porque además hay que sumar lo que dicen las contrapartes estadounidenses, ¿no? Entonces tú le adjudicas todo el debate a un vacío de información, porque además este vacío de información, hablamos de 36 horas de vacío de información, más en que se tardaron en salir a decir... Más que vacío, yo diría un desorden en esta forma de presentar la información. Eso sí es, insisto, todas estas vocerías, ¿no? Que, por ejemplo, me pareció un tanto precipitada la salida del coordinador de Morena en el Senado, ¿no? Como que en vez de amainar el ambiente, lo que hizo fue justamente darle todavía más elementos para el debate. Oye, no saludé, por cierto, a mi amigo. Buenas noches, gusto estar contigo. ¿Qué dices tú, Rubén? Bueno, a esto que dice Javier, con toda su experiencia, y que es cierto, yo agregaría una novatez del gobierno, o al menos eso es lo que aparenta o demuestra, en el tratamiento de todos estos temas. Porque no solamente es lo de este avión Hércules, sino unos días antes, pues nos enteramos de que la FAA, esta organización norteamericana que administra la aviación, lanzaba una alerta y en su alerta decía, palabras más, palabras menos, que sobre una parte del territorio, de las cercanías del territorio, iba a haber algún tipo de operación militar y que esto podía interferir en la aeronáutica. Pues hubiera valido la pena una buena aclaración. Sin embargo, y abonando a lo que dice Javier, de nueva cuenta sale un comunicado que en lugar de dejarnos tranquilos, pues enreda las cosas. Ahora, hay problemas de fondo, Javier, Mónica. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional, que tú conoces también, pues tiene un apartado que dice el control legislativo, que es la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que hemos platicado en otras ocasiones. Bueno, tiene 3 o 4 años que no se integra. Y entonces las decisiones que se van tomando en el Consejo de Seguridad Nacional, pues no son revisadas, ni siquiera confrontadas bien por el Poder Legislativo, porque no existe la comisión, como otras bicamerales que no existen, La bicameral de seguimiento a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad tampoco. Entonces parece que hay una suficiencia grosera de la mayoría y del gobierno, que por decir yo controlo muchas cosas, puedo hacer lo que quiera, pero que se está convirtiendo en descuidos. Entonces aterriza este avión
y unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, se contradicen con los documentos que se envían a las cámaras. Y entonces tú me dices, ¿está mintiendo? Pues quien no dice la verdad o no la dice correctamente, pues termina mintiendo ante el resto de nosotros, ¿no? Pero además mostrando esta incapacidad para enfrentar las narrativas correctamente y para hacer su trabajo y transparentar lo que se hace. Posiblemente, eso es lo que creo que está pasando, ¿no? Posiblemente estamos viendo también una desprotección de la presidenta de México ante una mala información, porque al informar mal o indebidamente o incompletamente al respecto de lo que sucedía, porque luego se ventilan estos documentos legislativos donde se ve claramente que tal autorización que se solicitó nunca existió. Y por otro lado, justificar que, bueno, es que no eran militares. Pues sí, pero es un avión militar, entonces sí necesita una autorización, entre otras cosas, ¿no, Javier? Sí, hay que señalar que este tipo de aviones, que es el más grande con el que cuenta la Fuerza Aérea Estadounidense, básicamente es un avión de transporte, ¿no? De avituallamiento. ¿No? Entre otras de las versiones que se daba era que había traído insumos para la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? De las varias versiones que se dieron. Lo cierto es que en este aspecto yo sí quiero señalar un concepto que he venido trabajando aquí en tus programas, el concepto de diplomacia militar, ¿no? Que corre por otra ruta, ¿no? En términos de los acercamientos, desde que se crea el Comando Norte, ¿no? Después de los atentados del 2001, en donde Estados Unidos, en términos geopolíticos, incluye a México en el comando operativo, y a partir del 2016 se comienzan a dar también una profunda relación de intercambio, formación de estados mayores, sistemas educativos, adiestramiento, bueno, desde luego compra de armamento, ¿no? Entonces, esta parte me parece que es la que le da paradójicamente estabilidad en este momento a las relaciones que están entre los gobiernos de México y Estados Unidos, porque le da certeza. Hay que recordar que Canadá y Estados Unidos, que son nuestros aliados comerciales, son los principales socios de la OTAN. Pero a ver, en ese sentido, yo tengo una pregunta. ¿Qué acaso México no tenemos aviones para enviar? O sea, ¿tiene que venir un avión norteamericano de la milicia norteamericana a recoger pues digamos, como se les llamaron, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para irse a entrenar a Estados Unidos? ¿No tenemos un avión que los pueda llevar, Rubén? No, pues sí los tenemos, pero el tema es que no sabemos exactamente a qué vino ese aparato, ¿no? Porque pues se han dicho tantas versiones y algunas de ellas se contradicen, pues que no sabemos si a eso vino. Ahora, es evidente, por lo que se difundió, de que sí habían solicitado pues este tipo de permisos y luego por todo ese desorden que hay en las cámaras, pues no se desahogó. No se terminó. Esa mayoría esa es ficticia, con la cual Morena hace sus cosas, los ha llevado a ser muy descuidados en este y muchos otros temas. Y eso se presenta pues a día, pero luego tienen manifestaciones como la que ya vimos, que pues causan extrañeza, ¿no? Y esto está, yo creo que en dos marcos. La historia de nuestro país, no necesariamente quiere decir que eso suceda, pero la historia de nuestro país nos hace ser muy cuidadosos con los temas de soberanía. Pero el concepto de soberanía de nosotros, y Javier me podrá corregir, es un concepto muy anclado en el siglo XIX, porque era pues la amenaza que teníamos. Entonces, batallamos los mexicanos pues para todo este tema de los acuerdos, de hacer rápido las cosas, de que los tiempos cambian. De hecho, nuestros conceptos de tropas pues son del siglo XIX. Ahora hay drones, hay un montón de cosas. Y eso no se contemplaba en el momento en que se generó la ley. No somos tan rápidos para responder a esto. Claro. Ahora, no se debió de avisar también, Javier. O sea, es muy difícil que veamos llegar en un aeropuerto civil un avión de la milicia norteamericana y no genere
pues por lo menos extrañeza, ¿no? Que terminó estallando como una bomba en los medios. No lo sé, lo pregunto, ¿no tiene, digamos, el gobierno que tener la deferencia de advertir, oigan, van a aterrizar y las cosas están de esta situación? Porque de repente hasta parecía que estaba el mismo gobierno sorprendido con lo que pasó. No, de que hubo comunicación para la autorización, desde luego, y me refiero a las autoridades civiles, precisamente de México, desde luego que tuvo que haber habido comunicación, ¿no? Es decir, no se trató de algo que llegara por sorpresa. Como bien citabas hace un momento, pues había una solicitud que no prosperó, como bien apuntaba Rubén, pero ahí está el antecedente. Ahora, lo cierto es que yo insisto que en este contexto, claro que hay una explicable, incluso yo diría justificada, hipersensibilidad de la opinión pública en México y de determinados sectores de la opinión pública a lo que nosotros conocemos o sabemos del desplazamiento. Yo quiero recordarle al teleauditorio que la primera orden ejecutiva que firmó Trump, saliendo de haber tomado posesión, la primera que firmó fue declarar la emergencia en el sur, es decir, en la frontera sur, es decir, la frontera con México, y desplazaron 10,000 soldados con esa autorización. Entonces, desde el primer día hay un claro escalamiento, ¿no?, por parte de las áreas correspondientes del gobierno de los Estados Unidos en el sentido de enfocar hacia México, que yo lo sigo viendo como un objetivo de política interna. Y esto no se ha dicho aquí. Las elecciones intermedias del 13 de noviembre, en donde, como van las encuestas, que Trump es el presidente peor evaluado desde 1960, cuando ganó Kennedy, ¿por qué no vemos lo que sucede en el tema México con clave Washington? Porque nos interesa lo que sucede con clave México, ¿no? Sí, no, desde luego, pero aquí el asunto es no perder la variable de la política doméstica estadounidense. Una conclusión rapidísima, Rubén, terminamos contigo. Creo que el gobierno federal, la presidenta, tiene que reordenar las cosas que suceden, lo digo como una figura, en Palacio. Le dejaron un desorden en la administración pública, ¿no? Una Guardia Nacional, que ya no discutimos más en términos legales, pero que está dentro del Ejército, una Secretaría de Seguridad con poca personal para operar, gente que interviene, que habla de todos los sitios en el país, un partido con muchos voceros que en la defensa de lo que ellos creen que son los intereses de Morena pueden decir cualquier cosa, ¿no? Y de cualquier tipo. Y mientras no haya orden, pues van a suceder este tipo de cosas. Y voltear a ver la oposición. La oposición no debilita, fortalece. Si estuvieran esas instancias armadas, congresistas, ahí se hubiera decodificado muchísimo de lo que sucede, pero no hay ningún lugar para que eso suceda. Sencillamente nos enteramos de algo, cada quien lo interpreta. Oye, aterrizó un avión ahí en Toluca y tenemos imágenes, creo que de una señora que le tumbó los tendederos ahí en Metepec, ¿no? Que pasa por arriba de su casa y ella lo graba. Y a partir de ahí se hace pues todo tipo de discurso, ¿no? Pues interesante va a ser porque estas operaciones, estas situaciones van a seguir sucediendo. Claro. Entonces interesante va a ser ver lo que viene en adelante, que seguramente seguiremos debatiendo en esta mesa también. Les agradezco muchísimo a los dos haberme acompañado. Nos vamos a un corte comercial.